La enseñanza número uno, CrossFit en un segundo local no va. No existe. En un segundo piso de un local, perdón. No existe. Segundo piso, ¿cómo así? Un local de CrossFit en un segundo piso de una plaza es imposible. ¿Qué pasa? CrossFit ya es mucho pesas. Las Claro. pesas caen al Pum, piso. y es durísimo, uno escucha. Sí, 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 no, eso vibra y todo. Mala suerte para nosotros, nuestro primer local, la primera plaza en la que estuvimos, estaba hecha de mentira. De un material que se llamaba Metal Deck, me acuerdo clarito porque lo escuché 10.000 veces. Metal Deck, tú saltas y eso vibra. Si tú estás saltando solo, tú sentías una vibración rara, eso se va a caer. Wow. Eso fue un tema delicado. Nosotros fuimos los primeros en la plaza. Nosotros inauguramos la plaza. Segundo inquilino de la plaza, abajo. De 42 locales que tiene la plaza, una de las plazas más grandes que yo he visto en mi vida. El que vive en Condado del Rey sabe cuál plaza estoy hablando. Una plaza verde, 42 locales. De todos los 42 locales, se nos muda un local justo abajo. Casualmente era un conocido de un conocido en su momento. No había No, solo eso era ustedes un tema. y él fue para abajo. Me acuerdo que un amigo lo conocía al dueño y me decía, es que, oye, en verdad, o sea, me encantaría no subir a molestarte, pero no puedo tener un cliente y que sienta que se me va a caer el techo encima. O sea, eso no iba. Bueno, lastimosamente nos tocó quedarnos ahí un par de meses más. Conseguimos otro local, una primera planta, súper bien. Llegamos a ese local, 2 semanas después, cayó pandemia. Buenas noches a todos, bienvenidos al DaniCast, una vez más del Paraíso, como siempre, Paraíso, ciudad de Panamá. Hoy aquí tenemos un invitado, todos los invitados son especiales, pero aquí ese hace parte de mi familia aquí, como agregado, somos agregados. Yo digo que más especial. Bienvenido Nicolás Dueñas, Muchas gracias. el hombre es empresario, es atleta profesional de CrossFit, es el primer de Panamá, patrocinado, ahí después hablamos del tema de patrocinio Detalles. y todo. Uno de los dueños del gimnasio de CrossFit, Mahalo. Que está en Condado del Rey, también va a hacer su propaganda. Y tiene más un montón de negocios y futuro piloto de avión. Si Dios quiere, futuro aviador. Mucha cosa. Y coach también, ¿no? Além de también. empresario, es coach del gimnasio. Entonces, y colombiano. Pero nacido en Costa Rica. Nacido en Costa Rica. Y con corazón panameño. Y vivió en Colombia también. Sí, ¿Tu mamá es colombiana? Mis papás son colombianos. ¿Tus papás Toda son mi colombianos? familia es colombiana. Ah, Yo soy pero tú eres el que tico nació panameño, correcto. más panameño ahora, ¿no? ¿Cuántos años lleva aquí? Yo me considero más panameño, 100%. Desde mis 7 años, llevo 15, 18 años. 18 años. Sí. Wow, Sí, en Panamá. 18 años en Panamá. Pero también Colombia está aquí al lado, ¿no? Está aquí al lado, una hora viajecito. una hora de vuelo. De todo un poco. Costa Rica puedes ir en Costa por Rica tierra también. Muy buena comida. Hace frontera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que se llama la comida más conocida de Costa Gallo Rica? Pinto Gallo es Pinto. el mejor desayuno del mundo, me encanta. Pero es verdad que gallo pinto se come en la mañana, en el almuerzo y en la Tú lo noche, puedes comer cuando todo quieras, el día. pero en gran parte lo comes en la mañana. En la mañana, desayuno. Desayuno cargado. Gallo pinto, natilla, chorizo, tortilla, queso. Buen desayuno. De buen todo un desayuno. poco. Entonces, cuéntame un poco de tu historia. Quiero saber un poquito ahí. Tu historia es inspiradora porque hace muchas cosas al mismo tiempo. Y além de todo, atleta de nivel súper alto, ¿no? El más alto que hay en CrossFit y un deporte súper duro también. Más alto en Panamá. Pero sí, bien trabajado obviamente y con muchos años de preparación y bastante tiempo llevado de la mano, ¿no? Pero antes de eso estudiaste, tiene una carrera, estudió Sí, negocios, claro. ¿verdad? ¿Qué estudiaste en la universidad? Claro. ¿Estudió en Costa Rica? No, en Panamá. Sí, yo estudié toda mi escuela desde mis 7 años, desde segundo grado en Panamá. Mi último año sí tuve que hacerlo en Colombia por temas de familia, mis papás se mudaron, pero siempre sentí que mi corazón pertenecía a Panamá, así que me volví a hacer la universidad en Panamá. Y en Panamá estudié negocios internacionales en la USMA. Ah, en la USMA. Sí, la USMA. Ah, USMA, yo hice el curso de cocina ahí. Me encanta esa Sí, universidad. muy buena universidad. Desde 2017 hasta el 21, que fue que me gradué. No, 2018, perdón. 2018 hasta el 2021 que me gradué. De negocios. Negocios internacionales. En la USMA. Negocios internacionales. Sí. Wow. Entonces, logística, todo. Bueno, Sí, trabajo con eso. Vi algo de logística, trabajamos obviamente, con eso. claro, logística, tema contenedores y demás, pero obviamente siempre iba mucho más direccionado a negocios. Es porque Panamá es mucho eso, ¿verdad? Pero
trabajaste con eso? ¿O llegaste a trabajar con negocios? No, realmente más como que lo he aplicado en mi vida y en mis negocios, obviamente. Claro. Nunca he sido emplanillado, ni siquiera tengo permiso de trabajo, así que yo formalmente no puedo trabajar porque no soy nacional, pero lo he llevado un poquito más a enfocarlo o a aplicarlo en mis negocios y en mis proyectos personales. Creo que fue la herramienta que realmente me ayudó bastante a agarrarle cariño a la parte de emprendimiento y seguirme por ese lado también. Qué cool. ¿Y cómo fue que empezó el tema del deporte en tu vida? Bueno, yo realmente antes de hacer CrossFit yo jugaba béisbol. ¿Béisbol? Béisbol, cuando estaba chiquito. Era Eso es difícil, más ¿no? como de... Sí, es que tiene su tema. Es complejo, es complejo. Panamá, la gente le gusta mucho, la gente Panamá juega en las calles. ahí. tiene un nivel de béisbol bastante bueno. Y tú te vas a Rotcarú y eso es una locura. Los juegos de béisbol son bastante vividos en Panamá. Yo jugaba de chiquito realmente porque mi papá siempre me inculcó el tema del deporte. Y fue la razón por la que empecé en béisbol. Llegó un momento, ya llevaba como 5 años, que no me apasionaba tanto. Decidí salirme. Mi papá me dijo, yo no sé qué vas a hacer, pero en la casa no te vas a quedar después de la escuela, así que busca algo que hacer. Deporte, ¿ah? Deporte, algún deporte. Casualmente tenía un gimnasio a menos de 500 metros de mi casa, del cual un amigo de mi hermana era entrenador ahí. Me dijo, es que, oye, ¿por qué no vas? Pruebas, ves qué tal. Llegué, obviamente, llegas a un ambiente de gente mucho más adulta. Yo tenía 13 años, casi ni me aceptan entrar a ese lugar, pero me dijeron, bueno, ven un par de días, vemos cómo ¿Con te 13 vemos. años? 13 años. ¿Pero gimnasio de CrossFit De o era CrossFit. CrossFit Sí, ya? era CrossFit. De una vez CrossFit. Bueno, yo intenté gimnasio tradicional, pero cuando entras nuevo y no conoces el tema, Claro. tirarte ahí a hacer un par de repeticiones, par de máquina acá. Me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, te sale de béisbol, pero mientras tanto vas al gimnasio abajo, 1 hora. Yo, ok, yo me voy 1 hora, me bajaba al gimnasio, me sentaba, 5 minutos antes, corría un ratito para llegar sudado, papá ya sudé, me fue súper bien, nos vemos mañana. Y no hacía absolutamente nada. Realmente no era como algo que me apasionaba tampoco el gimnasio, pues. Digo, imagino si no sabes sobre cómo hacer gimnasio, no vas a fluir, no te va a gustar. Tienes que tener una guía. Obviamente llego yo a CrossFit, a un ambiente de muchos adultos, era mucha gente grande, pero sí eran clases guiadas. Te decían qué hacer, te enseñaban aquí si eras nuevo, si nunca has entrenado, haz esto así, postura y demás. Y obviamente hace que la disciplina sea un poquito más amigable, más interactiva, todos los días es algo diferente. Y fue como que lo que me hizo el click para decir es que, oye, en verdad esto me está gustando, vamos a meternos porque algo tengo que hacer, en mi casa no me puedo quedar, así que ya esto fue lo que fue. Eso Pero fue... tu papá entonces como que te hacía Sí, él sabe hacer deporte. que el deporte, Wow. independientemente de la salud, te crea mucha disciplina. Claro. Sí es un buen deporte. Y yo soy, obviamente, ahora de grande fiel creyente de que todas las oportunidades que yo tengo hoy, quizás también las actitudes que tengo, la disciplina que tengo en mis negocios, en mis metas, siempre ha sido a raíz de lo que yo formé en el deporte en mi adolescencia. Es bien importante. Y el deporte como que te trajo todo, ¿verdad? Sí, Todo, realmente hoy en día el deporte es mi vida, o sea, mi negocio, son mis subnegocios, fue lo que, en parte de la razón por la que estudié lo que estudié. Mi novia también es a raíz del deporte, o sea, Conoció ahí del gimnasio, o sea, que yo creo que todo mi entorno hoy en día, que he formado por más de 10 años, viene a raíz del deporte, pues, de CrossFit. Yo empecé en 2013, llevaba como 2 años entrenando. Me acuerdo que en su momento el gimnasio estaba dividido en 3 partes. Era muy grande, un local como de 300 metros cuadrados. Una esquinita pequeña para los nuevos. Ellos tenían 2 semanas ahí, transicionaban a la parte regular, que era como la gente que iba por salud. Pero ya en el fondo del gimnasio tú veías a un grupo de gente súper loca, jalando pesos mucho más rápido, pesos altos, montándose en las barras, subiendo cuerda. Eso era como la zona de admirar. O sea, todo el mundo decía que chuzo, esa gente es muy buena, o sea, son atletas realmente. Durísimo, atleta. Unos querían entrar allá, otros simplemente querían verlos desde lejos, se querían quedar por este lado. Pero era un grupito que se admiraba muchísimo. Y bueno, en su momento la práctica que se llevaba en el gimnasio no era que tú por tu cuenta te ibas hacia allá. Básicamente como que te seleccionaban. Te decían, oye, tú tienes potencial, te gustaría venir para este lado, aquí competimos, aquí entrenamos para que tú vayas a competencias, representes y demás. Y eso fue un día, me acuerdo casual, digo, obviamente yo internamente siempre era bien competitivo, más que todo con mí mismo, pues. Si hacía un workout, buscaba hacerlo lo más rápido posible, buscar el mejor peso, inconscientemente sabiendo que ya estaba compitiendo internamente.
Y es un entrenador que fue mi primer entrenador, Beto, fue el que me dijo, oye, tienes potencial, ¿no te gustaría venir a entrenar con nosotros a este lado? Competimos para entrenar, perdón, entrenamos para competir. Es una propuesta, si te gustaría, eres bienvenido. Yo sé que estás bien joven, pero desde algo se empieza, ¿no? Y pronto van a haber categorías de tu edad porque el deporte va a empezar a dirigir algo un poquito más grande. El deporte en ese momento tenía 3 años, 4 años. El deporte empezó CrossFit. como en 2010, 2011. Apenas se estaba formando, era algo muy nuevo todavía. Ya había competencias como o una organización a nivel mundial que empezó a dar como ese apertura a las temporadas. Y tú decías, ok, bueno, ya aquí hay un empiezo, se hace esto para empezar a competir, hay competencias locales, internacionales, pero básicamente empiezas entrenando para competir a este lado. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Vale? Vamos a ver qué sale. No pierdo absolutamente nada. Con el tiempo empecé, eso fue como en 2000. Yo me entré en 2013, 2014, 2015 ya empezamos a competir. Hice mi primer Open. El Open es una competencia... Adolescente todavía. Sí, adolescente. Adolescente. Porque ese año ya metieron categoría adolescente. Ya los teens, los jóvenes, se consideraban una categoría. Los dividían en jóvenes de 14 y 15 años y jóvenes de 16 y 17. Yo entraba en 14 y 15. Y lo bueno del Open es que al final es una competencia a nivel mundial online. Entonces tú haces tu workout, te grabas, lo subes y te comparas con gente del país, te comparas con gente a nivel regional, con otros países. Tú podías como armar tu tabla para ver quién estaba por ahí y ver como que en qué nivel estabas sin comprometerte en una competencia. Lo hacías en tu gimnasio, tu gente te apoyaba y era muy amigable en ese sentido. Realmente es el inicio de la temporada, pero bueno, al final también lo podías ver como un test para ti mismo. Y empezamos a ver un poquito más de potencial también en la categoría. Eran muy poquitos jóvenes, pero a nivel mundial empecé a quedar como que en buenas posiciones. Obviamente, estos chicos jóvenes de Estados Unidos, yo no sé qué comen, pero eran muy buenos. O sea, tú lo comparabas. Yo me acuerdo que yo los veía en la tabla. Yo, este se llama tal. Me metía en Instagram y cuando veía era una persona que parecía como de 5 años más que yo, gigante. Y yo, wow. Bueno, quizás no es mi tipo de cuerpo, pero por algo estamos aquí y vamos a seguir entrenando para ver qué competencia sale. Y ahí seguí compitiendo a nivel como online. Con el tiempo, un par de años después, esa administración que estaba se tuvo que ir. Ellos básicamente vendieron el gimnasio y lo compra un grupo de atletas, eran realmente atletas bien conocidos en Panamá, que seguían toda esta línea de competencia. Así que al final, bueno, obviamente fue triste despedirme de mi primer coach, pero este segundo coach fue alguien bien importante en mi vida también. Se llama Alain Davidson y May Dennis. Con ellos, básicamente, como que también forjé una etapa competitiva. Alain ya competía a nivel regional. Él se iba a Costa Rica, se iba a Guatemala. Y él me dijo, hey, me voy para Costa Rica en 6 meses. Hay categoría teens. ¿Quieres ir? Yo, bueno, yo no sé cómo le va a hacer mi papá que voy para Costa Rica. Digo, al final yo estoy en Costa Rica, pero yo tenía 15 años. No sé si me dejen, no sé si no. El deporte, mi papá es muy pro del deporte, así que él probablemente me iba a decir que sí. Le propuse ir a Costa Rica, ve con todo, me fui con él, con el grupo. Con 15 años de edad. 15 años. Obvio, iba con todos estos amigos que eran grandes, personas de 30 años, 28. O sea, ellos eran mis acudientes en el viaje. Y esa competencia, digo, yo no sabía a qué me enfrentaba. Cuando llegué era un lugar inmenso, era un venue súper organizado. Costa Rica realmente tiene una muy buena estructura de competencias, un nivel bastante alto. Y era como mi primera enfrentación a un escenario tan grande. Yo llego y veo un poco de estructura, un poco de público. Bueno, no los conocía, pero a la vez es un público que tú lo ves y te sientes nervioso. Estás tú ahí parado en una línea con 10 chicos más, de los que todos esperan de todo. Yo generalmente no soy una persona tan abierta con los otros chicos, entonces los chicos ya como que se conocían porque eran de Costa Rica, yo no, yo venía nuevo. Pero bueno, me acuerdo que esa vez fueron como 3 días de competencia. Hay un chico de Guatemala de Nicaragua que era muy bueno, un chico de Costa Rica que era muy bueno y éramos como durante todo el fin de semana los que nos estábamos peleando los primeros lugares. Me iba bien en uno, me iba medio mal en el otro, pero ahora entonces al otro chico le iba muy bien. Entonces era primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, después pasaba primero de vuelta. Tengo todavía videos que a veces los veo y dije, wow, o sea, fue una muy buena competencia y era algo muy reñido. Creo que de los pegues competitivos mejores que he tenido en mi vida. Y esa competencia, gracias a Dios, la gané como por
3 puntos, que es algo bien Wow. bajito. O sea, realmente fue bien poco. Pero tu primera competencia fuera del país, Sí, internacional, sí. Y con quedé 15 primero. años y quedó en primero. Que primero. Digo, una categoría Chévere. de jóvenes hasta 18 años, pero, Pero era bastante. todo, era ya, bastante. todos los monstruos ahí, ya haciendo todo tipo de ejercicio. Me veía bien flaquito. 3 días de 3 ejercicio. días de competencia. Sí, eso es demandante. Al final, una competencia de CrossFit es bien curioso porque el CrossFit busca testear al mejor atleta o al atleta más completo. ¿Completo en qué? En muchas disciplinas. Levantamiento, ves ejercicios de cardio, correr, saltar, remar, ves gimnasia, todo tipo, o sea, gimnasia bastante compleja, capacidad de diferentes formatos de demanda de energía, workouts cortos, workouts largos, el que más peso jala, o sea, son muchos eventos a lo largo del día que te testean en diferentes áreas y al final la sumatoria de todo eso busca al atleta más completo. Entonces siempre duran competencias que duran 2, 3 días para poder realmente testear a un gran atleta. Entonces son largas un poco. Yo he visto el CrossFit Games como te estaba diciendo, de Rich Froning. Ese tipo ganó, era 5 veces seguida, creo. No, es un animal. 5 veces después, como Matt Fraser. Fraser ya ganó como 5 o 6 seguidas también. También. Ellos así después, wow, ¿cómo una persona consigue mantenerse como la persona más bien con condicionamiento, condición Sí, el física? mejor condición física. Ellos se les hace llamar los atletas de fittest on earth. O sea, el atleta más fit del Más mundo. fit del mundo. Ellos se someten igual. Ellos no se someten a 2 días. Son una semana completa. Una semana completa, sí. Y a ellos súmale que les ponen, o sea, son muchos workouts, son como 15, 20 workouts, varios días bajo el sol, bajo frío. A veces también te preparan para lo desconocido, tú no sabes qué vas a hacer allá. Eso es lo bonito, para mí es lo bonito del CrossFit. Tipo, tú entrenas todo un año, pero no sabes qué te va a testear específicamente en una competencia. Puede ser tu mejor movimiento, puede ser tu peor movimiento, puede ser tu mejor combinación, peor combinación, mejor combinación. Va a ser muy relativo, pero es estar listo para lo que sea que te vayan a poner. Y ellos, en su momento, los CrossFit Games exponían un poquito más la vida de ellos a través de unos documentales. Sí, muy cool, muy Muy cool, bueno, muy o sea, inspiraba muchísimo porque tú veías, por ejemplo, Rick Froning, antes de llegar a los CrossFit Games, tú haces el Open, antes era Open, regionales y CrossFit Games. Antes de los CrossFit Games son unos regionales que son bastante pesados también y uno de los regionales estaba enfermo. Y tú dices, bueno, me enfermé, me va a ir muy mal la competencia. Él ganó los regionales enfermo, con una gripe bastante fuerte. Entonces son personas que te inspiran mucho como a quizás también dejar excusas, que tu cabeza son excusas y realmente te das cuenta que hay gente que la ha pasado peor que tú y están allá arriba montados por años, seguidos. Sí, una locura. ¿Y hay algún atleta que tú te inspiras, que sea aquí o cualquier atleta internacional? Hay varios. Realmente yo soy me gusta seguir mucha gente ética, como que con menos valores, que haga las cosas bien, que realmente gane sin una mala intención, que no quiera sobrepasarte a ti por querer hacerte daño. O sea, hay varios atletas que son muy a ellos. Por ejemplo, Matt Fraser, en lo que se muestra, obviamente, no lo conozco realmente, lo que se muestra es de esos atletas que no busca como que opacar o hacerle daño a otro atleta, él solamente va a lo de él es como un caballo, él va enfocado a lo de él y va directo a lo de él, no le importa qué está pasando atrás. También hay un tema con esos atletas y es que la misma razón por la que hoy en día Matt Fraser ya no está ya montado o Rich Froning tampoco está ya montado es que sostener ese nivel de competitividad por tantos años es muy difícil, es muy desgastante realmente. Te quita mucho tiempo, tú tienes que estar todo el día entrenando y ellos quieren familia, ellos quieren crecer, ellos quieren hacer otra vida realmente y no alejarse del deporte, pero ya a ese nivel competitivo es bien difícil. Entonces creo que más estos atletas que, obviamente por mi situación, que logran tener como este balance entre tener una vida fuera de un nivel competitivo o a un nivel del mejor del mundo, y a la vez buscan como hacer un cambio o generar una inspiración distinta a solamente ser atletas, sino a las prácticas que trabajan por aparte. Son esos atletas que al final se asemejan un poquito más a la realidad de un panameño. Pues un panameño, sí, entrena mucho, pero no entrena 9 horas al día. Entrenas 3, 2, y tienes que salir a trabajar, tienes que ir a ver por dónde más ganas plata. Si tienes un negocio, pues en este caso, belleza, pero igual yo tengo que trabajar en mi negocio.
No es que solamente Claro, entreno y me voy. claro. El negocio requiere de decisiones, supervisión, temas contables, temas administrativos y poder inspirarme de personas que a la vez, además de ser muy competitivos y muy buenos, logran tener este balance con su vida, de sus proyectos y demás, son quienes para mí se asemejan un poquito más a mi realidad y me inspiran un poco más. Bueno, me inspira más, pues. Qué cool. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene haciendo CrossFit? ¿Y es profesional y también o es el número uno de Panamá de las competencias de Sí, CrossFit, yo verdad? entreno de 2013, pero competitivo como desde 2015. Y ya son, para ver, 2013, 10, 11, 12 años. Con este año, 13 años. 13 años 13 años compitiendo y ahí vino compitiendo. patrocinio, apoyo de Sí, marcas. sí. Gracias a Dios tuve la oportunidad cuando estaba adolescente, desde que estaba adolescente, de poder trabajar con marcas. Que creo que para cualquier atleta es uno de los targets que más te gustaría llegar. Por ser patrocinado. O sea, lo que representa, digo, para un joven y para un atleta grande también, ser parte de una marca que comparta tus mismos valores es algo a lo que mucha gente quiere llegar. Y pues tuve la oportunidad desde mis 17 años de trabajar con una primera marca. Esa marca fue Reebok. En su momento ellos estaban bien metidos en todo lo que fue CrossFit. Y como era tan dirigido a CrossFit, era mi primer patrocinador, era algo muy chévere. Yo tenía 17 años, atleta, patrocinado, me mandaban ropa. O sea, todo ese tema es bastante, para cualquier persona es algo que puede llamar mucho la atención. Y digo, a lo largo de los años, tú vas creciendo, también vas buscando marcas que quizá compartan más esos valores que tú quieras transmitir. Obviamente vas madurando un poco y vas entendiendo que más que simple hecho de cargar una marca, más que lo que representa para ti cargar la marca, es lo que representa la marca cargarte a ti, por cómo has crecido, por los valores que llevas, por la comunidad que llevas, por lo que inspiras. Y creo que hoy en día lo que más busco es poder alinearme con alguien que pueda yo mantener estos valores que quiero transmitir a mi comunidad. Y ahora está con una marca nueva. Sí, ahorita este año empezamos a trabajar con Nike, una gran Wow. marca realmente, no es Gigante, cualquier cosa. Gigante, gigante. increíble. Yo creo que es algo que no vi venir en algún momento, pero es algo que yo he hablado con mucha gente. Al final, tú tienes que hacer las cosas no buscando conseguir algo como por exterior o externo, no sé si me explico, sino más por ti, hazlo porque tú quieres crecer, porque tú quieres ser más grande, porque tú quieres mejorar como persona, mejorar como atleta, y una vez te enfocas en ti, lo externo va a llegar solo. Así es. Sí, eso es Y bien. además de atleta, también eres empresario, emprendedor también. Sí, Que tiene realmente. el gimnasio, ¿verdad? De CrossFit también, que es ligado Ese fue a mi la primer parte. y más grande proyecto, me atrevería a decir. Este proyecto, yo realmente empecé, bueno, yo me fui a Colombia, como te contaba, y mi plan inicial siempre fue, voy a estudiar aviación. Pero ¿qué pasa? Para poder empezar a estudiar aviación tenía que tener 19 años. Y yo me gradué de la escuela con 17. Wow. Bien joven, bien joven. Súper Y joven. obviamente no me iba a quedar... Cuando yo le dijera a mi papá, papá, me voy a ir a Panamá a vivir, él me va a decir, ¿qué vas a hacer en Panamá? No vas a estudiar aviación todavía. Estoy seguro que me va a decir, quédate aquí en Colombia, ayúdame con el negocio familiar. Pero yo siempre quise volverme a Panamá. Panamá para mí es mi casa, es mi hogar, está mi gente. Las personas con las que siempre me han acompañado, además de mi familia, obviamente. Y siempre fui muy apegado a toda esta parte, a Panamá como mi hogar. Así que igual, decidí tener una segunda carrera de backup, que por el momento es mi carrera principal, y fue estudiar negocios. Me mudo para Panamá a estudiar negocios, empiezo a estudiar negocios en 2018. Y en 2019 se nos presenta la oportunidad. Realmente yo nunca quise abrir un gimnasio. O sea, en mi gimnasio era mi lugar seguro, era mi lugar donde yo compartía con mucha gente, muchas horas del día, gente con la que crecí, gente grande que me enseñó muchísimas cosas también, amigos muy cercanos, pero no lo veía como más allá de este lugar donde yo entrenaba. O sea, no lo veía como un negocio. Más por como yo externamente, sin estar en un cargo administrativo, veía el rubro del fitness como algo tan complejo, difícil de mantener por la situación que había estado, pues, el gimnasio donde estuvo en su momento. Se nos presenta esta oportunidad de comprar el equipo que se estaba vendiendo, el equipo del gimnasio,
a la vez un socio, que es un amigo muy cercano. En su momento era un amigo, solamente era un amigo muy cercano. Hoy en día es mi socio con el que hemos llevado el proyecto. Y mágicamente como que los planetas se alinearon. El equipo a buen precio, la oportunidad, el apoyo por mis papás, un socio que iba a ver más la parte deportiva, porque yo siempre fui atleta, pero nunca me introduje más allá de toda la parte de programar, deportiva, salud. Mi socio estaba estudiando nutrición en este momento. Y él es una persona que toda la vida ha sido alguien muy autodidacta. En temas deportivos, tú le preguntas a él un tema deportivo, él sabe muchísimo, y lo que no sabe, lo investiga y te dice toda la información que tienes que saber. Entonces era como esa alianza que se alineaba muy bien a lo que necesitaba yo en su momento. Que ya yo sabía algo de negocios, estaba en mi segundo año de mi carrera, pero no sabía absolutamente nada de salud, que es algo bien delicado. Sí. Abrir un negocio sin saber de salud es complejo, y a pesar de eso mucha gente lo hace. Y es algo que hay que cuidar bastante porque estás trabajando con la salud de las personas. Fácil lesionas a alguien, trabajas con una persona mayor, tiene una complicación a nivel cardiovascular, que es un tema que Es o sea, es delicado. tema muy, muy complicado. Ahí, la próxima semana, viene un cardiólogo aquí para ¿Ah, una sí? entrevista a hablar un poco también del tema para los hombres, principalmente, ¿no? Que los hombres no Claro. se cuidan. Nosotros muy difícilmente nos cuidamos. Sí, sí. Solo cuando pasa alguna cosa. Ahí es que prestamos alerta. Entonces, me acuerdo que se alinearon los planetas, todo se dio, teníamos una muy buena idea, nos entendíamos muy bien. Y hasta el día antes de lanzar el proyecto, yo estaba en duda de que eso iba a funcionar. El anterior gimnasio donde yo entrenaba tenía ya unas 15 personas, que era con las que según yo íbamos a arrancar. Nosotros es nuestra nueva marca. Nosotros compramos el equipo, pero abrimos una marca nueva con unos valores distintos, algo más que nos identificara, con muchas cosas nuevas que queríamos hacer. Algo muy ventajoso fue que tanto él como yo vivimos mucho tiempo fuimos espectadores a nivel de consumidor. Entonces entendíamos muy bien qué buscaba el consumidor, qué quería, qué estaba pasando que lo incomodaba, qué era lo que más le gustaba, qué era lo que quizá hacía que el cliente o el miembro se quedara en el lugar y no fuese como que solamente un mes y por fuera, sino cómo buscar la forma de que estos clientes nuevos que nos iban a llegar realmente sintieran un valor o se identificaran con nosotros como marca. Y fueron detalles que lo hablamos desde el inicio: esto hay que hacerlo, esto no hay que repetirlo, esto hay que trabajarlo de esta manera. Y obviamente son temas que al final uno los plasma en papel, pero a medida que va pasando el tiempo los vas entendiendo. Cuando abrimos el primer día, me acuerdo que el local no estaba listo, estaba todo blanco, ni ventiladores tenía, el piso mal puesto. Eso fue una hora casi que en gris, pero dijimos que ya es hora de abrir porque hay que generar algo, vamos a ver qué sale. Primera clase, en la mañana sí estuvo bien vacío. Primera clase en la tarde teníamos como 15 personas. Me acuerdo que hubo una hora que tuvimos casi 30 personas. Wow. O sea, no le cabía un alma a ese local. Era un local de 150 metros cuadrados. En tema de CrossFit es muy pequeño. Sí. Es muy pequeño, todo el mundo ahogándose. Me acuerdo que una de mis mejores amigas fue a apoyarme porque vivía enfrente y me dijo: oye, yo voy a ir a apoyarte, voy a hacer la clase de prueba. Cuando llega, ella ve que no hay ventiladores, como que lo intentó, pero nunca había entrenado, como que me dijo: que amigo, yo te quiero mucho, pero esto de la ventilación y la cantidad de gente, no puedo. Calor, o sea, imagino, dentro de una estufa. Te puedo dar, no, eso era un horno, eso era un sauna. Pero estábamos bien felices porque bastante gente fue. Mucha gente, y mucha gente que conocíamos del transcurso de todo el tiempo que llevábamos entrenando. Mucha gente que nos conocía, sabía quizás nuestras intenciones, y nos quisieron apoyar desde el inicio. Digo, eso fue una gran base con la que partimos desde el día 1, gracias a Dios. Ahora el tema era: ¿cómo haces que toda esta gente nueva tenga un cambio en un servicio que realmente haga que se queden? Y ahí es donde tú tienes que trabajar todo este tema de retención de clientes, que nos funcionó bastante bien. Realmente los mismos valores que hemos tenido desde el inicio los tenemos ahora, después de 5 años. Hemos pasado por 3 locales, hemos aprendido un montón. Son cosas que hay que pasar. Tú aprendes a los golpes, lastimosamente. Todos los negocios son diferentes y hay lineamientos que tienes que seguir dependiendo de tu negocio. La enseñanza número 1, CrossFit en un segundo local no va. No existe. En un segundo piso de un local, perdón. No existe. Segundo piso, ¿cómo así? Un local de CrossFit en un segundo piso de una plaza es imposible. ¿Qué pasa? CrossFit tiene mucho pesas.
Claro. Pesas, caen al Pum, piso. y es durísimo, uno escucha. Sí, no, eso vibra y todo. Mala suerte para nosotros, nuestro primer local, la primera plaza en la que estuvimos, estaba hecha de mentira. De un material que se llamaba Metal Deck, me acuerdo clarito porque lo escuché 10.000 veces. Metal Deck, tú saltas y eso vibra. Si tú estás saltando solo, tú sentías una vibración rara, eso se va a caer. Wow. Eso fue un tema delicado. Nosotros fuimos los primeros en la plaza. Nosotros inauguramos la plaza. Segundo inquilino de la plaza, abajo. De 42 locales que tiene la plaza, una de las plazas más grandes que yo he visto en mi vida. El que vive en Condado del Rey sabe cuál plaza estoy hablando. Una plaza verde, 42 locales. De todos los 42 locales, se nos muda un local justo abajo. Casualmente era un conocido en su momento. No había No, solo eso ustedes era un tema. y él fue para abajo. Me acuerdo que un amigo lo conocía al dueño y me decía, es que, oye, en verdad, o sea, me encantaría no subir a molestarte, pero no puedo tener un cliente y que sienta que se me va a caer el techo encima. O sea, eso no iba. Bueno, lastimosamente nos tocó quedarnos ahí un par de meses más. Conseguimos otro local, una primera planta, súper bien. Llegamos a ese local, 2 semanas después, cayó pandemia. Ay, Nos ya. agarró la pandemia. Wow. Para nuestra gran suerte, yo siempre he dicho que nosotros hemos sido muy bendecidos, tanto en enseñanzas como en oportunidades. Entramos al local nuevo, no inauguramos, te dan 4 semanas para inaugurar. Llega pandemia, buscamos a los administradores de la plaza para hacer algún arreglo de pagos, cómo íbamos a hacer, teníamos que sacar el equipo. No te preocupes, tú nunca inauguraste, quédate ahí hasta que se abra todo de vuelta. No pagamos un solo dólar en pandemia, Wow. gracias a Dios. Digo, esto fue razón por la que muchos gimnasios quebraron. Muchos. Muchos negocios en general, o sea, la pandemia fue pesado y para el fitness, más que todo para nuestro modelo de negocio que involucra tanto pues, equipo e instalaciones, era un poquito difícil llevar clases virtuales. Entonces fue un tiempo que sobrevivimos, logramos producir algo de dinero, pero gracias a Dios teníamos la gran bendición de que no teníamos que pagar alquiler. Wow, qué buen tipo el dueño Sí, de gracias a local, Dios ¿no? esto Qué cool. fue algo muy bueno. Ahí estuvimos 2 años más. Nos presentó ya la oportunidad de crecer en temas de espacio hace ya 3 años. Encontramos un local súper lindo. Yo le digo a mi socio, oye, creo que deberíamos hacer un pequeño retoque de imagen. La anterior marca siempre se ha llamado Mahalo. Pero anteriormente era colores, era todo hawaiano, surf. La paleta era un rosado con un azulito, un turquesa. Teníamos un mural lleno de colores. O sea, era algo que atraía a mucha gente porque se veía muy amable. Empezamos a retocar el logo. Yo creo que deberíamos hacerle esto, deberíamos hacer lo otro. Eso fue como si fuésemos agarrado un canvas desde cero y cambiarle la imagen por completo. Hoy en día la imagen es negro, gris, una M con un hacha, Súper cool las eso. paredes son grises, gris, cemento pulido, mucho cemento pulido, negros, madera, colores tenues con iluminación. O sea, un local completamente diferente. Ese cambio fue bastante drástico, pero creo que después de los 3 años que estuvimos, lo que a ambos al final como que nos representaba. Obviamente, uno inicia con una primera imagen, con lo que tú crees que te va a funcionar, con lo que tú crees que te va a gustar, pero en el camino te vas dando cuenta que quizás no es lo que te identifique tanto, quizás tu gusto cambió, ves otras referencias. Y con esta nueva imagen como que llegamos a algo que nos identificaba a los dos juntos. Y hoy en día es el nuevo local de Mahalo, que ya llevamos 3 años ahí, es una imagen bastante diferente a la inicial. Obviamente manteniendo siempre los mismos valores y todo lo que hemos querido cuidar desde el inicio hacia los miembros y hacia un lugar seguro para nuestros miembros. ¿Y dónde están ubicados? Hacer la propaganda ahí para Estamos que vayan ubicados. Yo tengo que ir, pero CrossFit, yo. Una clasita de prueba Yo creo para que tengo vaya. que ir allá. CrossFit está difícil. Puede ser tiene que un funcional. Funcional, digo, realmente. Funcional, sí. ¿Qué pasa? Nuestro concepto, sí, pues nosotros oficialmente no podemos decir que hacemos CrossFit porque para poder decirlo tienes que pagar una afiliación. Claro. Nosotros realmente trabajamos entrenamiento funcional. Y lo bueno de nuestro programa, que lo trabaja mi socio es el que lleva toda la parte de programación deportiva, es que es un programa diseñado para que sea adaptable a cualquier tipo de necesidad. Tenemos clientes, miembros, desde que compiten y son muy buenos, hasta personas adultas. Tenemos para mí, mi miembro más valioso es Tere. Ella tiene esclerosis múltiple y con nosotros ha desarrollado
o ha avanzado muchísimo a mantener como saludable su condición. Qué cool. Ella el primer día me acuerdo que llegó, ella no podía salir a correr porque se caía, pero hoy en día tú la ves trepada en las barras, salta caja, levanta Wow. peso. A veces te das cuenta que se nota un poquito la condición, pero ha avanzado demasiado. O sea, ella hoy en día para mí toda la vida ha sido y sigue siendo un ejemplo a seguir y una inspiración bastante grande para nosotros. Qué cool. El deporte cambia vidas, ¿eh? Sí, De 100%, verdad, 100%. Es muy lindo. Ha cambiado vidas tanto a nivel de salud como a nivel de hábitos. Los hábitos te llevan a crecer un poco más como persona también, en tu identidad, en tu disciplina. O sea, Disciplina. realmente el deporte, sea cual sea que hagas, gracias a la enseñanza de mi papá, siempre lo recomiendo a cualquier persona conocido que tiene hijos, métele un deporte. El que le guste, da igual. Eso le va a crear una disciplina muy buena. Te enseña que al final, bueno, por lo menos en mi caso, y todos los deportes, ¿no? O sea, llegar a un target no es fácil. Llegar a ser bueno no es fácil. Tienes que pasar trabajo, tienes que hacer cosas que no te gustan, tienes que hacer lo que la gente no quiere hacer, pero es el único método para llegar a ser grande y poder llegar a ser, pues en este caso el deporte, bueno. Y en tu vida, si no eres disciplinado, créeme que no vas a llegar a ningún lado tampoco. Es verdad. Sí, sí, es muy lindo el deporte. Además de atleta profesional, empresario, ahí con Mahalo, también tiene otros negocios y también trabaja con internet. Sí, correcto. Hace un poco de todo. Yo creo que lo que pasa es que me gusta seguir lo que me apasiona. Entonces, bueno, eso es otra enseñanza, pues a lo largo, gracias a Dios, de poder ver tanta gente adulta, siempre he sido muy analítico y siempre he conocido mucha gente que no es feliz haciendo lo que hace. Porque estudió una muy buena carrera, pero su trabajo no es lo que más le llena. Y me ha enseñado como a poder desde pequeño, que tengo la oportunidad de equivocarme, de estrellarme, de aprender, formar y crecer a raíz de proyectos que me gustan y que me apasionan. Y ser feliz. O sea, al final todo lo que hago lo hago muy feliz. Yo he creado 2 proyectos más, uno con café, el café de especialidad fue una pasión y es una pasión todavía que me encanta, es muy linda, se relaciona mucho con Panamá, expone mucho esta belleza y toda esta parte como de Panamá como un país tan pequeño pero tan bueno en producción de café, es el mejor productor de café del mundo. Me gustó mucho el tema y decidí emprender en un negocio por ese lado. Con el tipo también me llamó mucho la atención el tema del azaí, de tu tierra. Azaí. Bueno, ahí Colombia también tiene. Bueno, Colombia también, Colombia pero también es más... Brasil es cantidad, Brasil, cantidad, claro. mucha cosa. Y a raíz de eso, independientemente del proyecto, creo que lo que más me ha gustado de toda la parte de emprendedores es ver los frutos de un proyecto que tanto te costó trabajarlo. Porque hay un proyecto de cero es bien difícil, tiene muchas cosas. Desde marcas, ideas, números, mercados meta, estructura, o sea, son bastantes cosas que tú ves en un negocio y que a ti te toca hacerlo todo al principio. Y ver que tanto trabajo desde cero, desde un canvas en blanco, pueda llegar a ser productivo y a ser conocido, a tener buenos feedbacks de la gente, que la gente valore tu producto porque se ve el esfuerzo detrás, la imagen que llevas, creo que es una de las cosas que más me llena y me ha hecho seguir la línea del tema de negocios. Y es algo que realmente en mi plan de vida planeo seguir haciendo. Ahí también ahora tenemos un otro cambio en en tu vida Sí. ahí. Pero antes también trabajaste trabaja con internet, con parte de edición de videos y todo, y trabajó con marcas grandes aquí de Panamá también. Sí, correcto. Yo empecé, realmente siempre me ha gustado el mundo de la edición. Edición de video, cámara y demás. En pandemia, que tenía todo el tiempo del mundo, agarré a un youtuber, con él aprendí todo lo que tenía que aprender. Al final la videografía, fotografía es un arte, así que tú empiezas con una base, tú vuelas por donde quieras. Y empecé a trabajar mucho contenido para mis empresas, para mí como persona, también como marca personal. Y a raíz de eso, más recientemente, de hace como 2 años, me empezaron a contratar marcas para trabajar con ellas como marca personal y una empresa logística para trabajarles a ellos el contenido del grupo de empresas. Wow. Entonces, es un trabajo que, como lo he hecho tanto tiempo, realmente ya lo tenía como un poco agilizado en temas de flujo y cómo trabajarlo. Así que no es algo que me consuma tanto de mi tiempo y me gusta hacerlo. Ahí lo he podido seguir y aprovechar estas oportunidades que se me han presentado.
Y He puede trabajado. venir a trabajar con el DennyCast. Hay buena oportunidad, buena oportunidad. Y esas ideas de emprender en ramos tan distintos así, ¿salió como algo que siempre quisiste hacer o te desbloqueó después de que emprendiste con el gimnasio? Yo siento ¿Cómo fue que eso? son ramas bien distintas. Obviamente, café, azaí, Sí, imagen. fitness, video, Exacto. marca personal. Pero todas tienen una base bien curiosa y es como que dependan netamente de mí. O sea, de mi proyecto y lo que yo he formado. Yo me he dado cuenta con el tiempo que yo soy una persona que me ha costado aprender a delegar porque me gusta que las cosas queden como yo quiero que queden, pero eso viene a raíz de poder tener control o de por lo menos estandarizar un proyecto y que él fluya, o sea, fluya sin necesidad de que yo esté. Entonces, toda esta parte como de crear proyectos o de crear marcas o crear posibilidades de futuros ingresos más grandes, independientemente del rubro que sea, porque son rubros bien diferentes, es como la base que me ha hecho como que irme por ese lado. Simplemente crear proyectos que puedan fluir a futuro y me puedan generar también, sin depender netamente de mí. Que es lo que hablamos hace un rato. El tema de emprender es complejo. Tú tienes que empezar tu proyecto, tienes que entender tu proyecto, todas las tareas que tu proyecto amerite. Yo cuando nosotros abrimos Mahalo, nosotros limpiamos el gimnasio. Agarramos trapeador, ¿cómo se limpia un gimnasio de piso de gimnasio? Yo no puedo mandar al chico de la limpieza a limpiar el piso del gimnasio si yo no sé cómo se limpia. Y un piso diferente, no es un piso de casa. Sí. ¿Qué tienes que limpiar para que el gimnasio se vea realmente limpio? ¿Qué mantenimiento hay que hacerle al equipo? Todo eso lo tienes que aprender. Los primeros días nosotros agarrábamos, lijábamos lo que había que lijar, porque obviamente el equipo se mantiene. ¿Cómo mandas tú a alguien a hacer un mantenimiento de un equipo si no sabes cómo tú hacerlo? O cómo tú subcontratas un servicio de mantenimiento sin que te quieran cobrar de más por algo que no es necesario hacer. Tanto las tareas difíciles y que la gente no quiere hacer como las más importantes. Administrativas, creativas, deportivas, por lo menos hablando en el caso de gimnasio, son tareas que tú tienes que aprender a hacer para poder delegarlas luego y que no dependan de ti. Que tú te puedas ir de viaje 2 semanas o puedas quedar hospitalizado, Dios no lo quiera, obviamente, No. 2 semanas, pero tu gimnasio no se caiga al piso. Sí. Sino, ¿para qué estás trabajando? Entonces hay que aprender, cuesta, porque sé que hay mucha gente que empieza negocios. Un negocio es como tu hijo, tu semilla, tu producto, por lo que tanto trabajaste. Y dejárselo en manos de alguien más no es tan fácil. Que puede que no, quizá no necesariamente que lo haga mal, pero puede que no entienda cómo tú lo quieres No hacer. es como tú lo quieres, claro. Entonces, es difícil, pero es importante aprender a estandarizarlo. Si tú sabes cómo dejarle a alguien un guión para que lleve tus redes sociales de tu gimnasio, tú lo haces y las redes siguen fluyendo al guión que tú le diste. ¿Cómo haces que tus entrenadores o la gente que contratas, tus coaches, den clases con la misma calidad que tú las das? Porque tú lo estandarizas. Esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, vamos a hacerlo así, hay que apoyar de esta forma, la clase tiene este flujo, no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. Replícalo. Pero no depende de ti netamente que tú estés dando todas las clases. Antes yo daba 5 clases al día y eso era bien pesado. Adicional, súmale a eso la universidad. Y la Más las noche, tareas administrativas. Todo. Más las tareas creativas. Era pesadito. Pero hoy en día fluye sin sin que ni mi socio, ni yo, ni mi otra socia, que es mi mamá, tengan que estar netamente ahí. Por lo menos mi mamá ve toda la parte como administrativa o de control de clientes. Mi mamá hace 3 años fue diagnosticada con cáncer, le tocó irse del país a tratarse en Colombia. Tratarse en Colombia. ¿Quién quedaba entonces con esa responsabilidad de cobros? De ver, no has pagado, tú sí pagaste. O sea, era la persona que realmente estaba encima de eso. Eso me obligó a mí a crear un sistema estandarizado de control de acceso. En tu aplicación, tú tienes un PIN. Si no estás activo y no has pagado, no puedes entrar con el PIN. Si estás activo, pasa sin problema. Ah, ¿cómo funcionan los... Sí, en cadenas de Power gimnasio Club, grandes. Yo voy a Power Club, Claro. chum, paso ahí. Si Pasas no está, tú. si no paga, no entra. Claro. Y es una forma de estandarizar, pues es más cómodo también, independientemente ella no se hubiese tenido que ir a otro país. Era algo que había que hacer. Pero estos escenarios te enseñan a ti que ya es momento de hacerlo. Ya es momento de que tú estandarices y que esto fluya sin que tú no tengas que estar ahí. Ah, que llegué tarde media hora a ver quién ha pagado y quién no. Bueno, Sí, complicado.
Y también es un Y poquito cobrar tedioso. es Sí, es un súper tema, ¿eh? tedioso. Ay, no has pagado. Pero ¿qué Mañana. pasó? Ah, bueno, pero... Se me olvidó. pues, sí, Te digo, vi Yapi. obviamente... Nunca llega el sí, Yapi. exacto. No, era bien curioso. Mi mamá se iba a veces y llegaba y me dijeron, dizque, oye, acabo de llegar y me acaban de hacer 10 yapis. Es que bueno, porque la gente ve y sabes que tú eres la que sabe. Yo como entrenador, yo no sé si tú has pagado o no, ¿sabes? Yo no llevo eso. Pero... Y es Cuando, un poquito cuando tedioso. la veía aquí. Es que tenía 2 meses. Digo, es incómodo, es gracioso, pero cuando tú Pero creas no esa tiene que cultura, recibir, obviamente, ¿no? pues sí. Tiene que recibir también para que Sí, funcione el claro, negocio. claro. No, al final también va a depender mucho de todos estos valores que tú transmitas y tú crees en tu gimnasio. Sí. Tú creas un ambiente ético, la gente es ética. Lastimosamente, y nos ha pasado, no todo el mundo sigue los valores que nosotros queremos transmitir. Y hay valores o reglas que son más delicadas que otras. Y lastimosamente, si te afectan en la tranquilidad, en el ambiente seguro que tú le quieres brindar a tu gente, no puedes ser miembro aquí. Nos ha pasado. Nos ha pasado, nos ha tocado a lo largo de los 5 años Siempre, siempre. cerrar las tiene puertas muy amablemente a unidades que no comparten estos valores. ¿Qué pasa? Gimnasios pequeños como nosotros, hay muchos, pero si tú pretendes estar como a lo que tú quieras hacer y la forma que tú quieras actuar, este tipo de gimnasio no es tu lugar. O sea, lastimosamente no eres nuestro cliente objetivo. Este no es el lugar al que tú estás buscando y hay otros lugares que sí son para ti. Sencillo. Entonces, son cositas que uno siempre tiene que cuidar. Por lo menos en este caso que involucra un ambiente a los miembros también. ¿Y qué te Perfecto. llama la atención en un negocio para intentar emprender en eso? O sea, ¿es algo que a ti te gusta o tú imaginas que en eso puedes seguir de una forma después sea, como dijiste, automático o sin que tenga tu Claro. presencia? ¿Cuál criterios tú utilizas para decir, no, voy a emprender en eso? Porque Sí, como son claro. ramos distintos, me quedó esta curiosidad. Sí, bueno, a mí se me han presentado oportunidades de negocios de las que yo previamente no he tenido conocimiento y que una vez las investigo un poco no me llaman tanto la atención. Es algo que yo disfrutaría o que yo a futuro me vea disfrutando haciendo ese trabajo y lastimosamente no lo tomo. Bueno, no lastimosamente, gracias a Dios no lo tomo, porque no voy a seguir algo, crear un negocio de algo que en verdad no me llene. ¿Qué pasa? Muchas veces hay negocios, cualquier rubro, va a tener tus altas, pero va a tener tus bajas. ¿Cómo te mantienes fuera de la parte monetaria motivado a sacar un proyecto adelante cuando no te gusta lo que estás haciendo? Es complicado. Entonces siento que con el tiempo me he dado cuenta que siempre nace como de una idea potencial, de un producto potencial que me gusta, que analíticamente le veo potencial, forma de explotarlo, forma de moverlo. A futuro me visualizo quizás llevando este proyecto. Y si en temas de números, porque obviamente no te puedes dejar llevar solamente por la Claro. parte del gusto, si en temas de números, en temas de tendencia, sabes que es algo que se puede mover, ahí es donde yo entro. Y digo, y al final vas a poder tener negocios que por más que te gusten, por más que tú creíste que los números iban a dar, te encuentras con un tema que simplemente el mercado es bien difícil o a mitad del camino te das cuenta que realmente hay una limitante, se vale parar, se vale echarte para atrás. O sea, es algo que pase, mucha gente le ha pasado. Al final tú buscas ser lo más productivo posible. Si estás con un negocio que te está consumiendo tanto tiempo y no te genera lo que te gustaría generar, echas para atrás y listo. Obvio, tienes que tener en cuenta qué responsabilidades tienes tú en el fondo que dependan de ti. Es un tema que yo he hablado con mucha gente. Yo sé que hay mucha gente, he conocido mucha gente con muy buenos proyectos, ideas de emprendimiento, ya casi que con planes en papel, ya de lo que quieren hacer, a donde quieren llegar, un plan de negocio completamente desarrollado. Pero no se atreven a dar el paso quizás porque tienen una familia, tienen 2 hijos, tienen un trabajo estable y arrancar este proyecto requiere que tú te salgas de ese trabajo. Sí, Obviamente sí. es un tema bien difícil. O sea, yo lo he hablado con mucha gente y no es fácil tú alejarte de tu trabajo y empezar tu proyecto por tu lado y que ver a ver qué sale, porque por más papel que tengas, por más estructura que tengas desarrollada, plan de negocio, puede salir algo mal a mitad del camino y es un riesgo que tomas.
Mucha gente realmente toma este camino porque son despedidos de sus trabajos. He conocido un montón de casos. Pero ¿cómo haces cuando no te han despedido y tienes un trabajo bastante Cuando estable? sale, tiene estabilidad, tiene todo. Claro, realmente para mí la mejor forma de llevarlo, si tú en verdad te gustaría emprender en ello, es lastimosamente te va a tocar por un muy buen tiempo tenerlo a una cosa de la mano de la otra. O sea, no puedes soltar acá, tienes que seguir amarrado para empezar a agarrar acá e ir viendo la balanza, ver cómo se te mueve el movimiento, cómo se da el negocio, qué oportunidades hay. Y si realmente tú ya te diste cuenta que esto sí vale la pena y que tiene un muy buen futuro, que estás seguro, ya soltamos acá y seguimos por otro lado. Pero es algo delicado, pues. Realmente he conocido, como te digo, muchos casos de mucha gente con muy buenas ideas, que tú las escuchas y tú dices, este man es una mente. O sea, ¿cómo no se me ocurrió antes? Wow. Pero no tiene la capacidad para hacerlo. Claro. Y ahora entonces, además de todo eso, va a volver a seguir tu sueño, que es la aviación, ¿verdad? Va a estudiar Correcto. aviación para querer ser piloto de avión. Eso fue hasta hace un par de meses atrás. Hace como 6, no, para ver, como a mediados del año pasado. Mi hermana es piloto. Ok. Mi hermana estudió y se graduó súper rápido. Ella sacó su carrera bastante rápido. Y para mí ella siempre ha sido un modelo a seguir. O sea, una mujer piloto y ella se fue a Estados Unidos sin saber inglés, aprender a volar, sacó esa carrera como en un año. O sea, para mí fue una historia Wow. bastante de admirar. Con el tiempo me di cuenta que se le empezó a hacer un poquito difícil porque la realidad de aviación es que el mercado laboral no es tan fácil y al final sigue siendo un riesgo de una carrera tan costosa. Fue lo que poquito a poquito me detuvo como de dejar de seguir ese sueño, la aviación. En Panamá hay una muy buena oportunidad que muchos países no tienen y es una escuela que es avalada por una empresa de las más grandes de aviación en Panamá. Tú te formas en esta escuela de aviación y no te formas para ir a ver a dónde buscas. Tú te formas para volar en esta aerolínea. Y es casi que un trabajo seguro si estudias en esa escuela. Viendo esa oportunidad, obviamente siempre, yo me acuerdo, man, yo pasaba por el aeropuerto, el de Albrook. Yo pasaba en el carro, porque a veces uno pasa por ahí, pues uno ve los aviones despegando los chiquitos, a veces tú ves los estudiantes. Y en el fondo, yo me acuerdo, yo le decía mucho a mi novia, este es mi sueño frustrado, yo siempre voy a quedar con una espinita aquí de que no lo hice, de que no lo seguí, y me hubiese encantado, o sea, yo siempre me vi montado en una cabina, montado en un avión, o sea, para mí ese siempre ha sido mi sueño. Y mucha gente que le contaba esta historia me decía, oye, pero dale, tú puedes, tú tienes 25 años, o sea, todavía te queda mucho tiempo por delante, tienes la oportunidad, si lo haces y después no te gusta, bueno, recupera la inversión por lo menos y después sigues con tu negocio, no sé, pero no te quedes con las piernas de hacerlo. No dejes de intentarlo. Y yo siempre he sido de que hago lo que a mí me gusta y lo que sé que me va a apasionar. Por eso tengo proyectos tan diferentes y tantas cosas por aquí y por allá, porque realmente sigo lo que me gusta. Y me hice como que las paces con mí mismo de que esta no iba a ser la excepción y ahorita estoy retomando el camino para para empezar a estudiar aviación, porque nunca lo estudié. Y tiene que enfocarse, ¿verdad? Bastante Sí, tiempo. claro, esto te consume bastante tiempo, estudio. Yo no estudio desde hace 5 años. O sea, obviamente esto es una Volver adaptación de a vuelta estudiar. que ya la estoy trabajando porque sé que no quiero como estrellarme en el momento cuando ya no empiece. Y entonces también buscando toda esta parte de estandarización, de poder dejar procesos para que se anden solos y no dependan netamente de mí. Obviamente yo voy a seguir mi negocio, Claro. yo voy a estudiar, voy a seguir entrenando, voy a seguir atendiendo mis ¿Compitiendo? proyectos. Compitiendo me encantaría, lo voy a intentar, pero siempre va a ser mi prioridad mi carrera. Si yo logro tener un balance, entrenar 1 hora al día, porque hoy en día entreno 3, 1 hora al día. Entrena 3 horas al día. Todos Sí, los días. Todos los días, menos jueves y domingos. 2 horas y media, 3. ¿Y por qué no jueves? Porque los jueves es un día de descanso. El jueves. O sea, Escogiste realmente- el día de descanso jueves. No necesariamente yo en temas como de atletas conocidos, en temas de programaciones a nivel universal, jueves es día de descanso. Ah, tú ves. Ah, Sí. bueno, entonces no voy al gimnasio. Tío, tú llegas a El atleta. un gimnasio de entrenamiento funcional o de CrossFit y te vas a dar cuenta que los jueves es un día distinto. O sea, es un programa, pero no es tan fuerte como los ¿Tú otros. ves? No sabía. Sí, es bien curioso. Algo curioso. Jueves. Jueves. Buen jueves. Pero Solo- viernes uno tiene que ir
Bueno, viernes debería ser el descanso. Sí, es verdad, quizás. Bueno, No, como llevas pero 3 bueno, días, eso es. descansas Pero uno, imagina, entrenas uno 2 más entrena y ya te va. 3 horas al día. 2 horas y Durísimo. media, 3 horas. Sí, obviamente Tiene que ser- no es all out. No es que durante la hora que llego y la hora que termino estoy dándole. Siempre hay como descansos porque al final haces Claro. piezas que requieren una preparación previa, un descanso previo. No puedes salir de una para empezar la otra porque no vas a rendir en ellas. Al final. Tiene que cuando- descansar. ¿Cuánto tiempo es? Mira, una pregunta que es interesante. El descanso ideal de un ejercicio cuando estás haciendo ejercicio pesado. Mm, bueno, he visto más que todo en temas de hipertrofia, porque tú en hipertrofia buscas crecer músculo. Entonces estos tipos de descanso no pueden ser tan prolongados, usualmente 1 minuto y medio. Ok. Pero como en deporte tú buscas rendir, obviamente tampoco te puedes extender un descanso tan largo, pero si quieres que lo que vayas a hacer en el próximo movimiento sea algo de calidad y puedas involucrar mucho esfuerzo de tu parte, puedes descansar como de 2 a 3 minutos, quizás, dependiendo. Uno ya se duerme 3 minutos ahí. No. Ya me voy, ya. Es mucho. Para hipertrofia sí es bastante, pero para temas de competitivos Competitivo sí, ¿eh? es como ideal. Digo, al final el cliente que va para entrenar por salud, créeme que no se va a tomar 3 minutos de descanso porque no le va a dar el tiempo. Un minutito ahí. Ellos sí tienen como un poquito menos de tiempo, pero al final uno que sí haces como un esfuerzo mucho más consciente o buscas algo un poquito más a nivel calidad de deportes, pues sí te requiere un poquito más de descanso. Ahora, hay formatos de entrenamientos que me dice, mi coach me dice, bueno, vas a hacer esto, pero el descanso que te toca es 1 minuto en alguna otra pieza. Va a depender mucho de lo que estés buscando. Pero sí. Qué cool. ¿Y qué más para Nico? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Nico, ahorita... Nico. Nico, echamos Nico. Nico, yo soy Nico. No, todo el mundo me conoce como Nico. Nico. Pues yo competí bastante consciente, con entrenamiento muy estricto, bastante estricto durante casi que 2022 como hasta 2024, que esos fueron los años, hasta el 2025, perdón, que fue los años en los que oficialmente en papel, en reconocimiento, quedé como el campeón nacional panameño. 2022, 2023 y 2024. 2025 llega como un pequeño burnout que le pasa a muchas personas. Es al final, entrenar a este nivel, pues si tú realmente eres un atleta consciente, hay muchas cosas que quizás dejas a un lado. Por ejemplo, nunca me he como culpado por ello. Realmente es algo que en lo absoluto me arrepiento. Pero cuando era adolescente y competía a nivel competencias afuera o de mi categoría, porque mi categoría en su momento pues era bastante presión la que tenía. Ya había ganado, mi primera competencia la gané, así que lo que me quedaba en las siguientes competencias en esa categoría, que fue la que te conté ahorita, era bastante presión. Toda esta vida como de joven, de adolescente, de fiestas, de dormirse tarde, de tomar también, conscientemente y sin alguna necesidad de buscarlas, las dejé a un lado. Pero de grande obviamente vienen otras cosas también como... igual, tiempo libre, tienes menos tiempo libre porque estás entrenando un poquito más duro. También de grande eventos sociales, acostarte hasta tarde. Son cositas que realmente, como te digo otra vez, no me arrepiento, pero sí son cosas que a veces uno deja pasar por el compromiso que tienes como atleta. También que en Panamá hay un tema y es que a nivel nacional el tema de las competencias ha estado o se ha ido en decadencia. Porque los mejores atletas no compiten en las competencias locales, que quizás no se les brinda el valor que ellos se merecen, porque al final un atleta que se ha preparado tanto, que ha dedicado tanto de ello, tú esperas que tu reconocimiento, por lo menos tu valor en una competencia, independientemente sea el premio, sea la comodidad que te den, sea bastante buena. En Panamá no la ha habido tan buena hasta ahora. Entonces, a nivel competitivo, a nivel nacional, el deporte o las competencias sí fueron como en decadencia y eso también te quita un poquito de motivación. Claro. Tu única opción sería, bueno, mi única opción sería ir a competir afuera. Pero al final también el nivel afuera es bastante alto. Alto. Entonces, o un extremo o nada. Claro. Entonces, te lleva a una situación en la que ya empiezas como a cambiar de prioridades. Como es en mi caso. O sea, yo sé que ahorita mi próximo enfoque en verdad es estudiar mi carrera que siempre he querido,
generar para poder tener una familia, tener hijos, y todo este tema compromete más tiempo de mí y sé que tengo que sacrificar partes deportivas, competitivas, por seguir este sueño y este crecimiento al final que estoy buscando. Claro. Entonces, digo, mucha gente hoy en día sigue entrenando a nivel competitivo y tiene su familia, pero yo tengo otras metas también que estoy decidido ya a tomar, tanto como te comentaba, a nivel profesional como a nivel familiar, y para mí es el paso siguiente a buscar esos objetivos. Perfecto. Ya vamos por 1 hora de entrevista, de charla. Y ahora un consejo para quien nos acompaña. Un y consejo. para quien quiere emprender, para quien quiere ser atleta o la gente que te sigue también. Yo creo que mi mayor consejo en mis cortos 25 años... 25 años. Hace todo eso, qué locura. No son tan cortos, no son tan cortos. Sí, empecé bien joven. Es seguir lo que te apasiona y hacerlo siempre por ti. Por tu propio beneficio, por tu propio crecimiento. Sí, consecuente vas a cambiar vidas en otras personas, pero tu gran motivación siempre tiene que ser a donde tú vas a llegar. Y créeme que todo lo externo, todas las otras oportunidades van a llegar solas. Cualquier oportunidad que tú te puedas imaginar. Siempre con disciplina, siempre con esfuerzo, sabiendo que las cosas no son fáciles. Aprender mucho del deporte, aprender mucho de lo que tienes enfrente tuyo. Sí, se aprende estrellándose, pero hay formas de aprender sin estrellarse. Y si eres analítico y ves un poquito más allá, te das cuenta de esos errores que no quieres cometer en tu vida y de crear un camino que de verdad vas a disfrutar y va a ser a donde tú quieres llegar. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por a tu ustedes, tiempo. por la invitación. Gracias por venir ahí, primo. Un honor ser mi primer podcast presencial. Familiar, Ahí en estamos. familia, en familia. En familia, Ah. estamos todos en casa. Entonces, Mateo, estamos listos por hoy. Muchas gracias a todos. Pedir que síganos en nuestras redes sociales. En YouTube, necesitamos de seguidores en YouTube, claro. Y cliquen en la campanita YouTube. para notificaciones. Y hasta luego. Chao. Muchas gracias.